Y particularmente el 3 de febrero, ya no queda nada, mira, no nos vamos a dar ni cuenta, cuando ya haya llegado la fecha, vamos a poder disfrutar en el Teatro de la Universidad de Concepción, pleno centro de la ciudad, frente a la Plaza Independencia, de un concierto de Inti Illimani histórico, el reencuentro que se va a dar aquí en Concepción. Vamos a poder disfrutar de la música, de los clásicos de Inti Illimani, y qué mejor además que ya las entraditas están en venta para poder asistir. Exactamente, este evento se va a llevar a cabo acá en el Teatro de la Universidad de Concepción, frente a la Plaza Independencia, para que usted lo sepa. A las 20 horas, anótelo en su agenda, en su pascualina, si todavía la tiene, 3 de febrero, y a disfrutar de la música de Inti Illimani histórico en este reencuentro, como ellos le han puesto a esta presentación. Ahí va a estar Horacio Salinas, Horacio Durán, José Cebes, Camilo Salinas, Fernando Julio, Danilo Donoso, Hermes Villalobos también. Pero con grandes invitados, tremendos invitados para todo el público que se va a hacer parte de este reencuentro en Concepción, porque va a estar Cristóbal Berrú, Jorge Val, Pedro Villagra y Cristian Mancilla también en escena, para que ustedes también se hagan parte de este reencuentro maravilloso. Las entradas ya están disponibles en puntoticket.com. Esa es la invitación que nos hacen también desde el Teatro de la Universidad de Concepción, pero para hablar con uno de los protagonistas de lo que se va a vivir en este reencuentro y que nos dé más detalles todavía de lo que habrá en cuanto a música, a sorpresas para el público asistente, le damos la bienvenida a Horacio Salinas, integrante de Inti Illimani, que se conecta vía Zoom. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Horacio, bueno, a conversar sobre música. Sí, muy contentos de conversar contigo a esta hora de la mañana, pero por otro lado también te quiero preguntar qué significa para ustedes Concepción, porque han venido en reiteradas ocasiones, tienen su público cautivo acá, y eso llama mucho la atención también porque han sido capaces de cada vez que vienen llevar a nuevas audiencias. Ha pasado que mucha gente joven hoy día está escuchando su música y también son parte de cada vez que ustedes se presentan. Bueno, sí, es una de las sorpresas que nos ha dado la vida, diría yo, porque sin duda que se produce hoy día un fenómeno de que van los abuelos con los hijos y con los nietos, digamos, a los conciertos nuestros. Bueno, van a ser casi 60 años de vida musical. Nacimos el año 1967 y bueno, yo creo que lo más interesante y lo más misterioso es el hecho de que la música transmite un mensaje, claro, que es muy difícil de explicarlo con palabras, por eso se dice que la música es inefable, no se puede fabular, pero hay algo de lo que nosotros hemos dicho que ha conectado con distintas generaciones y eso sin duda que es muy bonito, ¿no? Y este es un reencuentro porque además están los músicos invitados que recién mencionábamos, pero por favor, Horacio, cuéntanos acerca de esto, de lo emocional también que va a ser para ustedes ahí estar en escenario compartiendo con ellos. Sí, bueno, en primer lugar son músicos que han estado en la vida, en distintos momentos de la vida del Inti Illimani. Pedro Villagra, por ejemplo, es un ciudadano de por ahí cerca de Contulmo. Él estuvo, digamos, unos 3 años hacia finales de los años 90 con nosotros. Él es un especialista en saxo, flauta traversa, quena, en fin, es un músico muy dotado y lo hemos invitado después de casi 25 años que no nos veíamos, para interpretar aquellas cosas, aquella parte del repertorio que él lo hacía muy bien. Otro tanto con Jorge Bol, que es un músico venezolano. Los venezolanos son extraordinarios músicos y también con él hemos grabado, por ejemplo, un disco muy importante en los años 80 en Italia, que se llama Imaginación. Luego está Cristóbal Berrú, que es hijo de Max Berrú, y que es un músico que toca trompeta, canta, y lo más extraordinario es que canta igual a Max. Max es una de las grandes voces que tuvo el Inti Illimani en sus inicios y hasta el año 93, 94. Y luego está Cristian Mancilla, que es un músico, un muchacho joven que también ha aparecido en la escena de la música latinoamericana con mucho talento.
con ellos vamos a juntarnos y vamos a recuperar parte del repertorio que es importante hacerlo con ellos, digamos, porque son los mejores intérpretes. Tú lo decías, son cerca de 60 años, casi 58 para ser exacto, de trayectoria de ustedes como Inti Illimani. ¿Y cómo lo hacen o cuál es el secreto para mantenerse vigente y también estar conectados con el actual presente que vivimos, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta esa como para conversarla largamente, porque la vida de los grupos son como los matrimonios, ¿no? A ver, hay que estar siempre sorprendiendo, seduciendo. Eso es lo interesante, digamos. Nosotros con Horacio Durán, con José Seves, que llevamos ya muchos años trabajando en conjunto, nos dejamos de sorprendernos, digamos, entre nosotros. Eso es lo que le da sentido. Finalmente, capaz que ni siquiera terminemos nuestra vida comprendiéndonos en profundidad, digamos, pero esa es la gracia que tiene la vida. De la misma manera que se producen divorcios, como se produjo en nosotros con una facción, digamos, del conjunto, que no eran quienes hacían la música, sino más bien quienes hablaban mucho al respecto de la música que hacíamos. Entonces, yo creo que eso es, digamos, no es una cosa burocrática de estar juntos, de querer estar o no, querer separarse, porque tampoco en los matrimonios existe eso, ¿no? O sea, en los matrimonios, cuando ya no hay más que decirse, se separan, o se divorcian, en fin, cuando no hay más misterio que esconder, digamos. Sí. Y ustedes como Inti Illimani histórico todavía tienen mucho que decirse, porque, ¿sabes? Esas interrogantes, 60 años de trayectoria musical, en un género además, ¿no? Como es el que ustedes exploran en sus creaciones, uno diría, bueno, ¿qué más queda por decir? Bueno, fíjate que lo que ya hemos hecho nosotros, que son un montón de canciones, de melodías y piezas instrumentales, nos gusta interpretarla y siguen dándonos algunas señas, digamos, de qué es lo que queremos decir, porque finalmente eso que te decía yo de la música es bien misterioso. Pero claro, tenemos que decir, ¿no? Eso pasa en el mundo de los artistas. Conforme pasa el tiempo y se llega a la tercera y a la cuarta edad, los artistas casi siempre renuncian a ¿cómo se llama? A jubilarse, digamos, ¿no? Los artistas que tienen algo que decir. Y casi siempre, claro, muchos sucumben, digamos, en el escenario. Hay grandes muestras de ese... Porque no es lo mismo que un futbolista, no es lo mismo que, no sé, que un médico, digamos. Llega un momento en que, claro, mientras uno logre con dignidad decir lo que dice, la vida está siempre a disposición de los artistas. No solo los artistas, mientras más edad tienen, en algunos casos, mayor sabiduría tienen, mayor creatividad. Ahora, la creatividad, la creación, ¿es un músculo que se agote o es como un dínamo que mientras más lo hacemos funcionar parece que más genera, ¿o no? Hay mucho de eso, digamos. Uno adquiere una cierta práctica y una cierta destreza, de manera que está siempre como inventando, y claro, y ahí va seleccionando las cosas que a uno le parecen más interesantes. Pero se dice también que la parte creativa más interesante de los artistas en general está entre los 20 y los 30 años, digamos. Sin embargo, las cosas tal vez más llamativas, por ejemplo, en el caso, esa canción que estamos escuchando ahora se llama Alturas, y yo la compuse cuando tenía 19 años. Es decir, hace ya más de 50 años. Y todavía nos dice algo, Alturas. Nosotros la tocamos y nos parece no solo bonita, sino que la gente queda un poco con... Porque la música encierra un secreto. Cuando tiene algo que decir, hay un secreto poderoso que deambula por ahí entre las notas. Qué locura. Pero también... Perdón, pero es que qué locura. Creo que nunca había caído en cuenta haber hecho el ejercicio de pensar que, claro,
hoy día yo te veo a ti en Inti Illimani Histórico como autor de esta canción, pero tengo que pensar en ti con 19 años. Y que ese Horacio de 19 años tuvo la capacidad de componer uno de los clásicos de la música chilena al día de hoy. Que yo creo que ¿cuántos músicos han partido su carrera tratando de sacar primero esta canción? De verdad, o sea, yo pienso en mis amigos músicos, en los músicos que hemos entrevistado aquí en nuestra casa. ¿Cuántos de ellos han tocado esta canción en los inicios de sus carreras? Es una locura. Y tenías 19 años. Yo creo que ese es el valor también de poder hacerse parte de los conciertos y además de este reencuentro con quienes también fueron parte en sus inicios quizás de esta agrupación histórica chilena, que es un lujo, Horacio. De verdad que sí, lo que va a pasar. Yo creo que va a ser un concierto muy potente. Y yo espero que vaya mucha gente, porque bueno, además es un concierto que ya hemos hecho 4 o 5 conciertos de estos a lo largo de Santiago, en Viña del Mar, en fin. Han sido muy bonitos en Temuco, y creo que musicalmente es uno de los mejores conciertos que hemos dado en los últimos años, porque se amplía mucho la sonoridad del Inti Illimani. Así que, bueno, ojalá que nos veamos allá. Y bueno, Horacio, hay tanto que conversar. Sí, solamente te quiero preguntar, por ejemplo, para que hagas la invitación a la gente que nos está viendo y que quiere ir al concierto este 3 de febrero, pero además, ¿con qué nos vamos a encontrar? Me imagino que, ¿cuánto dura el concierto? Porque típico que uno es el bis, que venga. Ese bis, por lo general, dura media hora más. Claro. ¿Van a darse el margen también para improvisar un poco o lo que la gente quiere escuchar dentro de este repaso musical también? Sí, sin duda. Bueno, los conciertos nuestros casi obligatoriamente tienen una parte clásica. Nosotros recordamos las canciones que la gente más reconoce, digamos. Están siempre presentes los clásicos. Pero vamos a tocar con estos muchachos jóvenes, o sea, no jóvenes, digamos, más jóvenes que nosotros, sin duda, un poquito más jóvenes. Vamos a tocar piezas que hace mucho que no las tocamos, que son muy bonitas. Pero, claro, son como 26, 27 piezas, canciones y piezas instrumentales, o sea, más de 2 horas de música, como 2 horas, un cuarto. Eso, pero lo que te quería decir respecto a Alturas, que la escuchábamos ahí, lo más curioso es que la música lo asalta, ¿no? Porque la gente se imagina cómo componen los músicos. A ver, se sientan ahí en el escritorio o con la guitarra. Pero muchas veces a uno lo asalta una melodía, le aparece, digamos, aquí. Y luego la escucha, se distancia de ella, le ve un sentido o no le ve un sentido. Muchas veces uno inventa cosas que después se van al basurero, digamos. Pero eso, claro. ¿A ti te asaltó esa melodía? Me asaltó. Yo iba en una micro de noche, de vuelta a mi casa, venía un poquitito dolido por cosas del amor, digamos, en esos años. Uy, o sea, y ese dolor de amor a los 19 años, pucha. Son cosas terribles, terribles. Bueno, incomprensiones y tonteras miradas a la luz del tiempo, era una lecera. Pero, sin embargo, bueno, y me apareció esta melodía que yo rápidamente, como no habían celulares hace 50 años, la copié con un pentagrama, en fin, yo sabía escribir música. Y eso, digamos, pero casi siempre la música va así, uno lo toma por asalto. Y claro, y hay que tener la capacidad después de estirarla, en fin, engordarla, buscarle. Oye, o sea que podríamos decir, Horacio, que Alturas es una canción de amor. Pero absolutamente. Es un muy fuerte sentimiento de amor, de dolor. De desamor. De desamor también, como tantas cosas en el arte que tienen que ver con esos impulsos, digamos, esos atrevimientos. Y también es una salvación, porque la música es un socorro, es un refugio. Oye, qué hermosa por eso conversación. Que a la gente le gusta también, porque todos padecemos esos sentimientos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, y qué bonito hoy día poder escucharte decirnos eso, o sea, contarnos cómo se gesta
alturas, con un Horacio de 19 añitos, con el dolor del corazón, ese corazoncito roto, que claro, hoy día Sí, siendo claro. adulto uno dice, bueno, qué tontera, pero en el momento te llevó a componer sin duda una de las canciones más lindas del repertorio chileno y latinoamericano, Horacio. Y eso es lo que vamos a poder disfrutar el martes Eso. 3 de febrero, para que por favor tú mismo hagas la invitación a quienes nos están viendo a esta hora de la mañana a que se hagan parte de este reencuentro aquí en Concepción. Bueno, están todos invitados e invitadas a este concierto de música de un grupo como el Inti Illimani histórico que, como dijo algún periodista en Estados Unidos alguna vez, hace una especie de folclore imaginario, una especie de folclore en busca de país. Esa es una idea muy bonita del Inti Illimani, es decir, un grupo que es una especie de folclore de un país imaginario. Ese país que todos deseamos que llegue, pero que fatiga en llegar. Gracias, Horacio Salinas, por esta De conversación, nada. por esta invitación también, una invitación imperdible para este 3 de febrero. Ya lo decía yo al principio, le decía a las señoras que lo anotaran ahí en el refrigerador, en su pascualina, en su agenda, Sí, o todos claro, los televidentes claro. que quieren disfrutar también de este espectáculo, para que vayan y los acompañen en este repaso musical que sin duda es imperdible. Te Gracias, mandamos un Horacio, abrazo. por esta hermosa conversación. Bien. Un abrazo. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.